Y aquí arrancamos en el programa Charlando en Familia. Más de 20 años con este programa, pero ahora saliendo por YouTube, saliendo por Facebook, saliendo también por www.cx46.com. A los que quieran comunicarse también pueden entrar por CX46 Radio América. Tenemos muchas formas de entrar. Pero vamos a darle lugar al nuevo Aquiles Rodríguez. Digo el nuevo, ¿por qué? Porque la barba le sigue creciendo y no sé hasta dónde va a llegar, pero él va a tener los anuncios. Aquiles recargado, 2020. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo a todos los compañeros allí en estudios. Bueno, quiero saludar a la audiencia, darle un abrazo enorme a la audiencia. También decirle de que si se quieren comunicar con nosotros, pueden llamarnos al 097-974868, 097-974868 y el 2443-26. También te digo de que si querés colaborar con el programa, no tenés nada más que ir a internet y depositar allí en la cuenta 1904 para Charlando en Familia. Gracias por tu aporte, Aquiles. Y comenzamos, bueno, dándole un saludo a Pablo Camargo, que es el más cercano, que está acá en Montevideo, parte de los panelistas de hoy. Dios los bendiga a todos. Sean bienvenidos a el programa Charlando en Familia, a través de CX46 y a través de Facebook y a través de YouTube. Y bueno, hoy es un día más de bendición, un martes de bendición, un segundo día de la semana en el cual creemos que Dios tiene cosas lindas preparadas para tu vida, para tu familia, y que todo lo que emprendas en este día sea un día de victoria y de bendición. Y en la República de Río Negro, con su capital Fraiventos, tenemos a Iván Romanowski. ¿Qué tal todo el equipo? Dios les bendiga a la audiencia. Felices y contentos en este martes. Hay un lindo solcito. Y prontos para encarar Charlando en Familia, por supuesto, declarando que la vida en Cristo es mucho, pero mucho mejor. Bueno, y hoy tenemos nuestra visita internacional y voy a presentar a un gran amigo, pero aparte conocedor del Uruguay a veces más que muchos de ustedes, porque José Negrón desde el año 83 estuvo viniendo todos los años 3 meses a Montevideo. Se manejaba en bus, creo que todavía se acuerda de todas las líneas, las paradas, se acuerda de todo, durante años colaboró con nosotros. Y bueno, ahora hace como 7, 8 años que no viene José Negrón, un maestro, pastor en una iglesia muy linda ahí en Bayamón. Y aparte tiene un programa hace 10 años también de radio, en Radio Triunfo, que es la radio nuestra en Puerto Rico. Y 2 veces por semana tiene el programa a las 7 de la mañana. ¡Wow! ¡Qué interesante es la Biblia! Que aparte es parte de un libro muy bueno que escribió con las preguntas que le hace la audiencia. Un medio uruguayo, José Negrón. Amén. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos, ¿verdad?, que estén al alcance de este medio. Me alegro de conocer a nuevos hermanos. Aquiles ya tenía nociones de Aquiles de hacía un tiempito, pero saludo a Pablo, a Iván, ¿verdad?, y le envío un abrazo fraternal. Ya van 9 años que no vamos a Uruguay, ya vamos casi para 10. Así que ha pasado un tiempito sin que hayamos podido ir por allá, pero siempre estamos pendientes y siempre estamos, ¿verdad?, pues echando el ojo, como decimos nosotros acá, ¿verdad?, a ver cómo está siempre la situación en Uruguay, porque Uruguay es como mi segunda casa, realmente, y me siento muy en familia. Por eso, Charlando en Familia, me gusta el nombre, porque me siento así mismo, en familia entre todos ustedes. Y ahí está Álvaro, está Rodrigo. No digo la edad cuando conocí a Rodrigo, porque entonces me delató yo. No, casi podía cruzar a Rodrigo en aquel tiempo de la calle, pero ni tanto. Pero Uruguay es un lugar muy amado para nosotros y enviamos muchos saludos allá a todos ustedes. Estamos aquí en Bayamón, Puerto Rico. Aquí hace un sol, aquí en verano todo el año. Así que nada, estamos aquí para compartir y charlar, ¿verdad? Como dice el programa, Charlando en Familia. Yo cuento una anécdota muy especial de José Negrón, que paraba en casa y cuando se quedaba esa época se quedaba 3 meses y dormía en el cuarto con Rodrigo y con Gonzalo. Y José es bien flaquito y antes era mucho más flaco.
y a veces sentía algunos gritos desgarradores, y era que jugando lucha libre, entre Rodrigo y Gonzalo lo tenían contra el piso. Eso era impresionante. Entonces, pasamos unos tiempos tan lindos, de tanto reírnos con José. Claro, vos, Rodrigo, tenías 13, 14 años en aquella época, Gonzalo tenía 11, 12, Natalia tenía 5, 6, y nos divertíamos enormemente con José. Porque aparte José tiene un humor muy especial, y cuando él predica, él le emplea un humor muy, muy fino. Así que tenete la libertad, si te querés contar algo gracioso, también dale, José. Antes de seguir, contanos en Puerto Rico cómo se vive estos tiempos de pandemia para la audiencia. Algo nos adelantaste recién mientras estábamos conectando, pero para que la gente que está en el Uruguay sepa cómo se viven otras realidades en estos tiempos. Sí, en Puerto Rico pues estamos llevando ya, vamos como para 8 semanas ya de encierro, por decirlo de esa manera, la cuarentena. Es un tiempo en el cual pues tenemos toque de queda específicamente a las 7 de la noche, media hora antes, como le explicaba a los hermanos, sale una alarma en todos los teléfonos celulares indicando que tenemos que ya ir recogiéndonos para poder ir a nuestros hogares, porque a las 7 pues no hay movimiento hasta las 5 de la mañana. Hay unas excepciones, ¿verdad? Por las personas que tienen que trabajar porque son esenciales, pero en el resto del día, desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la tarde, ¿verdad? Pues hay actividad, aunque bastante restringida también. Hay muchos negocios todavía que no han abierto, hay muchas actividades que todavía están muy, muy tranquilas, no se ha liberalizado. Ahora es que estamos empezando a tener un poquito de liberación en términos de algunos rubros de trabajo que pueden funcionar normalmente. El gobierno trabaja desde sus casas. No hay ninguna agencia de gobierno que esté abierta para atender público directamente. Así que, como lo vamos viendo, ¿verdad? Pues es un poquito difícil y ya el tiempo pues se nos está haciendo un poquito más duro porque el verano real para nosotros es más de 35 grados y encerrados en las casas, pues es un poquito más difícil poder estar ahí, ¿verdad? En la casa, mirando y haciendo lo que podemos hacer, como esto que estamos haciendo ahora, todo se está haciendo en línea. Así que quizás hay algunas diferencias con ustedes, ¿verdad? Propiamente hablando. Así que esta es la situación general que está pasando aquí en Puerto Rico con lo de la pandemia. Hoy largamos el coronavirus afuera en el nombre de Jesús. Estamos tratando el tema de hoy, compartiendo la palabra 4 generaciones. Y vamos a utilizar 2 palabras. Una, la que le dice Pablo a Timoteo, que le había predicado su abuela, entre su abuela y su madre, Eunice y Loida. También Pablo le encarga a Timoteo. Léelo, Rodrigo. Ahí está. Está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Voy a usar la nueva traducción viviente, que es la que vengo usando últimamente. Dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero tuvieron tu abuela Loida, tu madre Eunice, y sé que es una fe que sigue firme en ti. Acá hay 3 generaciones, pero Timoteo tiene que predicarle también a una 4ª generación. Por más que se discute un poco la edad que tenía, supongamos que tenga 25, 26, 28 años, también le tenía que predicar a los jóvenes a otra generación. Y si entramos a mirar en la Biblia, también en el Antiguo Testamento, tenemos a Abraham, que tiene un trato con Dios, Isaac, que también tiene un trato con Dios, después viene Jacob, y después de la línea de descendencia de Jacob viene todos los demás, especialmente José. Ahí tenemos 4 generaciones, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a arrancar, José. ¿Cómo ves el tema de compartir? Porque todos manejan lenguajes distintos. En aquella época, quizás antigua, el cambio era quizás menor, pero hoy las diferencias generacionales son enormes. Correcto. Nosotros hoy en día, pues, en razón de las circunstancias que vivimos, ¿verdad? La tecnología, los cambios sociales, etcétera, etcétera, las generaciones se marcan de una manera mucho más puntual. De tal forma y manera que estamos viendo, ¿verdad? Que, para dar un ejemplo, yo soy lo que llamamos un baby boomer, ¿verdad? Nacimos después de la Segunda Guerra Mundial y tenemos un punto fijo en la historia, más o menos, que se ha asignado. Pero yo tengo hijos que son de la generación Z. Viendo que hay que brincar al menos 1, 2 y hasta casi 3 generaciones para yo conectarme con Daniel.
Álvaro y Rodrigo conocen que yo soy padre de 3 varones, y entonces pues tengo 2 que podrían ser una generación particular, que creo que es la Y, si no me equivoco, y Daniel es de la Z. ¿Por qué? Porque Daniel nació ya pasado el 2007. Así que la comunicación entre nosotros, pues, tiene algunos, como decimos nosotros, momentos en que no la tenemos tan clara. ¿Por qué? Porque los vocablos, las formas, los usos han cambiado mucho desde la generación que yo me crié a la que ellos se están viviendo actualmente. A tal grado que la tecnología que nosotros manejamos ahora, ¿verdad? Pues la manejamos con un poco más de dificultad. Ellos nacen con la tecnología en la mano, por decirlo de esa manera, y los niños en 2 teclados, en 2 pasos, arreglan una cosa que yo estoy media hora tratando de descifrarla. Así que ese proceso se está dando hoy en día, y en la iglesia eso también está teniendo unas repercusiones, ¿verdad? En la forma en que nosotros planteamos el evangelio. No cambiamos el mensaje, jamás cambiaremos el mensaje, jamás cambiaremos la doctrina, pero sí las formas y maneras en las cuales podemos allegarnos a las generaciones, ¿verdad?, más jóvenes. Pues sí, tenemos que buscar esa carretera de conexión para que podamos tener entonces de por sí una comunicación apreciable. Quería comentar una cosita antes de eso. Cuando estabas comentando de las generaciones, Álvaro, hay algo interesante que el mismo Pablo le habla a Timoteo, y habla también de generaciones en torno de ir preparando gente, lo que tú estabas diciendo. Él dice que tienes que encargar a hombres idóneos que preparen a otros para que sigan preparando. ¿Sabes? Cuando tú vas viendo eso en la Biblia, te das cuenta que desde Timoteo en adelante hay que ir preparando 2, 3 y hasta 4 generaciones más adelante. Y no necesariamente de nacimiento cronológico, sino de influencia espiritual. ¿Vas viendo? La influencia espiritual que puedes tener tú dentro de tu generación hacia los próximos que se van convirtiendo y que van entrando en la fe. Eso es importante que lo tengamos claro a la hora también de ir preparando generaciones en el servicio del Señor, máxime con el tiempo que estamos viviendo, que es muy cercano a la venida de Cristo. Así que ahí, como un comentario inicial, pues quería aportar eso en función de eso. No sé si alguno de los hermanos quiere, ¿verdad?, pues también agregar en ello, porque lógicamente pues queremos, ¿verdad?, escucharles. No sé si estoy violando el formato, pero... Hola, bendiciones. Amén. Es el gran drama de hoy en día, le pasa a pastores cristianos, es justamente el asunto de las generaciones, los hijos. Yo le voy a contar mi testimonio, muy breve. Mi mamá fue cristiana, mi suegra cristiana, mi tío pastor. Tengo un hijo de 30 años y una hija de 23. Y el secreto nuestro, entre comillas, para que mis hijos permanezcan en Cristo firmes hasta el día de hoy y amen la iglesia como hijos de pastores, es que ellos vieron que el Dios de papá y mamá siempre funcionó. Ellos no creyeron en el Dios de la iglesia, sino el Dios de la casa. Entonces, eso fue el secreto. Yo hoy justamente tenía una charla muy profunda con mi hija de 23 acerca de la vida, el futuro. Yo estoy asombrado cómo ama la iglesia, que generalmente en los hijos de los pastores se generan resentimientos con la iglesia, porque los atacan, los hieren, los ofenden. Pero ellos aprendieron a amar la iglesia como parte de su vida. Pero lo principal es que amen a Dios, porque primero, como dije recién, a papá y mamá les funcionó, y a ellos les funcionó. Entonces, ya tengo mi nieto sirviendo al Señor. Ahí está otra generación más, una cuarta generación. Pero la clave es que el evangelio funciona, Dios funciona. Y mucho más cuando mis hijos eran chicos, por ejemplo, cuando éramos nosotros chicos, el hermano Negrón lo podrá decir, Pablo también, con un trompo, con una bolita, éramos felices. Pero a mis hijos, yo les regalaba un carrito de juguete y me preguntaban, ¿qué hace? ¿Se mueve solo? ¿Hace algo? O sea,
Tienes que darle algo que se moviera, que hiciera algo. Si no, no les atraía. Bueno, pasa con los dibujos animados. Yo les hago ver el lagarto Juancho y ¡Oh cielos, qué horror! ¿Qué vamos a hacer ahora? Abbott y Costello. ¿Qué veía, papá? ¿Qué era eso? Y éramos felices. Ellos necesitan dinamismo, movimiento. O sea, resumiéndolo para pasar la posta a otro. Ellos necesitaron algo que les funcione. ¿Cuánto más mi nieto de 7 años? Los otros días vino a mi casa mi nieto con su perrito. Sparky el nombre. Sparky Nieve. Y se perdió. Vos conociste mi casa acá, que hay mucho... Se perdió y desapareció. Y era un drama. ¡Ay, que mi perrito se perdió! Y me acordé que soy creyente. Y le dije, bueno, vení Felipe, vamos a orar. Y pasaron como 3 horas, ¿no? Oramos, Señor, que aparezca Sparky. Y Sparky después de 3 horas apareció solo, un cachorrito. Entonces, a eso le marcó tanto. Está abuelo, oramos a Dios y el perrito volvió. ¿Viste? Entonces, que nuestros hijos, nietos, vean la funcionalidad de Dios. Yo insisto mucho con los maestros de escuela dominical. Déjense de aburrir a los niños con historias y vayan a la práctica. Ya hay que ministrarlos, hay que orar por ellos, hay que orar que tengan motivos del Espíritu Santo. O sea, tienen que tener experiencias con Dios, que haya movimiento. Amén. Vamos a pedirle a Pablo, que es de la generación de titanes en el ring. Yo también, Caradagian. Yo también. Tremendo. Con el gran Martín Caradagian. Y la viudita misteriosa. Mi favorito era el Caballero Rojo y Rubén Peuchelo. El Rubén Peuchele. A mí me gustaba el hombre de la barra de hielo. Ah, también. Yo tenía el Un disco. refresco. A mí me gustaba la momia. Yo tengo todas las canciones. Yo también. Ahora. Y para mí el Caballero Rojo y el Ancho, Rubén Peuchele, eran los más. Pero bueno, volviendo a lo espiritual del asunto, yo puedo decir que puedo contar que soy un bendecido de Dios en este aspecto, porque ya mi abuelo y mi abuela hacían reuniones en Libramento. Mi abuelo era el copastor, en la iglesia metodista de Rivera, y todavía guardamos fotos de esas reuniones con 70, 80 personas en la casa de mi abuelo. Fotos en blanco y negro de aquellas fotos que eran de placa, ¿no? Que no eran ni de papel, es como una placa de cartón. Y después mi abuelo se vino para Montevideo, mis tías se casaron en la iglesia evangélica, y ese pastor le mandaba, que se estilaba en aquel momento, mandar la foto de uno como una postal, y la foto esa dedicada a mi abuelo por el pastor, diciéndole: consiervo mío, te mando un gran abrazo y te bendigo en el nombre de Jesús. Bueno, eso mi abuelo lo fue transmitiendo. Mi abuela lo siguió transmitiendo cuando murió mi abuelo. Mi madre se empezó a congregar allá en el Ejército de Salvación, en unas reuniones que había unos avivamientos tremendos, según cuenta ella, ¿no? Unas reuniones impresionantes. Después hubo un cierto apartamiento del asunto, y volvimos otra vez en los años 70, volvimos, digo, la familia, volvió otra vez al camino. Mi abuela nunca se apartó, mi abuela siempre siguió firme, al punto que no podía leer, no tenía a los cubanos que la operaran en aquel momento,
y no podía leer, no veía bien, y resulta que escuchaba, me acuerdo, la radio Transmundial. Y la visitaban en aquel momento el pastor Enrique Francia y el pastor Darío Cervetti. Y bueno, a todo esto se convierte una prima de mi madre, se convierte en a Cristo, y un primo mío que vos lo conocés, Álvaro, porque tocó contigo en los años 60 y 70, Omar, se convierte a Cristo en Brasil. Entonces él viene de Brasil y otra vez entra a sembrar la semilla en la familia, y bueno, empezó otra vez una revolución. Mi madre volvió otra vez a los caminos en el año 82 a través de la muerte de un tío mío. Ella pasa por esas casualidades por la puerta de la iglesia bautista ahí en General Flores y Boulevard, y ve la puerta abierta y se mete para adentro con una gran angustia, un gran dolor. Se mete ahí adentro y nunca más salió hasta el día de hoy. Estoy hablando del año 1982. Y bueno, nos empezó a transmitir a nosotros todo eso. A mí, a mi hermana, nos empezó a transmitir su fe. Ella a veces me amenazaba porque yo en la situación que viví durante años, durante 14, 15 años, sumergido en las drogas, ella me transmitía igual el mensaje, mucha gente me transmitió el mensaje, inclusive vos, Álvaro, fuiste partícipe de esos tiempos, y resulta que yo me convierto a Cristo, y tercera generación, y después nace Ezequiel y Lucas, mi sobrino y mi hijo. Bueno, Lucas ya empezó con 4 años a ir a la escuela bíblica, estoy de acuerdo con lo que dice Iván. Lucas no iba a jugar a la escuela bíblica, que es lo que se estila, hacer jueguitos para distraer a los nenes. Con 14 años le enseñaban la Biblia. Entonces, él con 6 años tuvo el discernimiento espiritual para bautizarse, a tal punto de que le hicieron las mismas preguntas y todo que le hacían a los mayores, y con 6 años él decide bautizarse. Y resulta que él se bautiza y comienza a caminar. Lucas se crió durmiendo en los bancos de la iglesia, porque mientras yo, el padre, terminaban los cultos y estaba haciendo consejerías y demás, él terminaba durmiendo en los bancos de la iglesia. O sea que se crió de esa manera. En las ollas populares del año 2002, que lo hacíamos, este tiempo me hace recordar a ese, lo hacíamos en la iglesia. Yo estaba en ese momento en Civil Silabollada, y él vivió todo eso. Él pasó todo eso. Y bueno, hoy sabemos, los que lo conocen a Lucas saben el fundamento bíblico que tiene Lucas para hablar, para predicar, y su forma de vida, su forma de vivir. Ya la 4ª generación en todo este asunto. Estamos justo en los 23 minutos 46 segundos, vamos a tener que hacer un pequeño corte. Estamos transmitiendo 4 generaciones, pero seguimos, hacemos un corte y seguimos en un ratito. Escuchen un tema musical. Dios, Señor, y trata conmigo. Examíname a Dios, Señor, yo soy tu hijo. Examíname, oh Dios, Señor, yo soy tu hijo. Yo te adoro, yo te alabo, oh mi Salvador. Yo soy tu hijo, yo te adoro, yo te alabo, oh mi Salvador.
Bueno, seguimos en esta segunda parte del programa Charlando en Familia. 4 generaciones y miren, acá hay 2. Mi madre se convierte a Cristo en la iglesia de Burgues del pastor Reinaldo Gómez. Mi madre oró 3 años por mí. Me convierto en una crisis en el año 82. Rodrigo, Gonzalo y Natalia empiezan a asistir a la iglesia, a la escuela bíblica. ¿Te acordás, José? En la calle Durazno, ahí abajo. Sí. Ahí Correcto. tenían de maestra Eufemia Ferrari. Eufemia Ferrari, correcto. Que partió con el Señor. Amén. Y hoy día tenemos los hijos y ahora los 7 nietos que se congregan. Entonces tenemos también 4 generaciones. Pero claro, son todas diferentes. Pero lo estamos notando más la diferencia con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque en la época nuestra, ya en los tiempos un poco de Rodrigo, funcionaba el teléfono que lo llamábamos el ladrillo, porque es una cosa así grande. Pero ahora, hoy día, todos los chicos se pasan, hay un cumpleaños, y están en el cumpleaños y se están chateando entre ellos estando juntos. Entonces cambió, y esto es un cambio que se produce en este tiempo, que en la época antigua, la de Pablo, la de Timoteo, la de antes de Abraham, Isaac, Jacob, José, eran muy diferentes, eran más lentos los cambios. Habían sí cambios, pero mucho más lentos. Pero ahora sí nos encontramos con un problema grande porque somos sumamente diferentes por el tema más que nada creo que de la tecnología. No sé, José, ¿qué te parece sobre ese tema? Sí, tienes razón en ese aspecto. La tecnología ha hecho crecer en términos, ¿verdad?, de la velocidad de la información, cómo transmitirla de un lado a otro. Esto que estamos haciendo ahora era impensable hace apenas unos años atrás, de poder comunicarnos desde Puerto Rico a Uruguay sin tener que tomar un avión para tener que estar hablando. Esto representa para mucha gente un ahorro increíble en cierto grado medida. Tiene sus ventajas, también tiene sus problemas, como todo tipo de tecnología. Y entiendo que cada 2 años, si no me equivoco, el conocimiento, el caudal de conocimiento que el ser humano va adquiriendo se va duplicando. Así que en ese sentido hay muchos más, como digo yo, factores que van incidiendo en la vida de los más jóvenes. Porque esta es una generación muy visual, la que tenemos hoy en día. La que somos nosotros probablemente era más abstracta en unas cosas y podía estar 1 hora, 2 horas, 3 horas escuchando a alguien. Ahora los lapsos de atención son más cortitos y entonces pues tenemos que dar la información más corta, más concisa para que esta generación pues pueda absorber y seguir adelante. Ahora, quería hacer un comentario cuando estaba viendo en la pausa
algo aquí de la palabra, hay algo que aunque sea la tecnología más veloz o la tecnología sea más lenta, hablando de los tiempos de José, del Génesis y de acá, de la época, ya ahí al punto del Apocalipsis, por decirlo de esa manera, y ahí Pablo le dice a Timoteo una cosa que va a caracterizar a todas las generaciones. Ahí dice, trayendo a la memoria la fe no fingida. Esa frasecita hay que subrayarla. La fe no fingida, la fe genuina. La fe que, como decía Iván ahorita, que yo la anoté aquí cuando lo dijo, esto está muy bueno, lo anoté. Papá y a mamá le funcionó. ¿Qué quiere decir eso? Que la fe que ellos ejercieron hizo un impacto en la vida de sus hijos. Y si ellos lo van transmitiendo a la próxima generación y a la próxima, esa fe que no es actuada, es una fe verdadera, es la que va a hacer la diferencia en poder transmitir la herencia de fe de una manera pertinente y relevante, combinando los elementos que tenemos hoy en día de tecnología. O sea, si juntamos lo que habla la Escritura con lo que está ocurriendo hoy en día, podemos tener generaciones sólidas, igual de sólidas que las anteriores, porque a veces uno piensa que el degenere tiene que ir, no, que esto vamos como ¿cómo es que decía? El tango de Gardel es cuesta abajo, ¿es que se llama? Algo así que se llama. Perdón, es que lo mío es la salsa, lo mío es los ritmos tropicales, pero Gardel creo que es algo que cuesta abajo. Tengan cuidado que José Negrón habla perfecto lunfardo, hasta quiso traducir el Evangelio en lunfardo. Ese es otro cuento para otro día. Pero el asunto es que nosotros, aunque podamos ver que hay un declive moral en la iglesia, en las generaciones que podemos ir formando, puede haber un crecimiento y un desarrollo. Ahí donde leímos en 2 de Timoteo, también está el versículo, capítulo 2, número 2, rapidito lo digo. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso era lo que estamos hablando de las 4 generaciones, también en la influencia en la iglesia. Pablo le dice, lo que has oído de mí, ese es Pablo, ante muchos testigos, ahí está Timoteo, esto encarga a hombres fieles, esa es la 3ª generación, que sean idóneos para enseñar también a otros. Hay 4 generaciones de influencia espiritual, aparte de la generacional en términos de nacimientos normales y naturales. Recuerden que nosotros podemos tener hijos, pero los hijos no se convierten en hijos de Dios automáticamente. Dios no tiene nada más que una sola relación, de padre a hijos. ¿Ves? No hay los nietos de Dios, los bisnietos de Dios, los tataranietos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Fíjate que interesante que Dios siempre mantiene la relación en ese nivel. Y es importante ver que esto que estamos viendo, y voy a dar una vuelta al asunto un segundo, muchas instituciones en el mundo de hoy tratan de tomar el lugar que la iglesia tiene. ¿Y qué quiero decir con esto? Que con su influencia tratan de cambiar el pensamiento de las generaciones, de nuestros hijos, de nuestros nietos, etc. Y eso ustedes lo habrán conversado, y aquí lo conversamos en Puerto Rico muchas veces hasta la saciedad, con las diversas ideologías y pensamientos que vienen. Es importante que nosotros preparemos generaciones fuertes. ¿Cuál es la base? Que la fe no sea fingida, que la fe sea verdadera. Exacto. Que ellos vean un ejemplo de fe. Y como vuelvo al caso de Iván y el de Pablo que estaba mencionando ahorita, ¿verdad? Que estaban conversando eso. Esos ejemplos, ¿qué hicieron? Dieron un resultado, influencia. Importante es la palabra influencia. El liderazgo se define como influencia. Y nosotros somos líderes de nuestros hijos, y ellos serán los líderes de sus hijos. Y así seguirá hasta que el Señor venga, esperemos que sea pronto. Pero es importante, como decía Álvaro y los demás compañeros en la mesa, que podamos ajustar eso a los mecanismos que tenemos hoy en día. Estos aparatitos que tenemos en la mano y los que estamos utilizando ahora mismo. Que no despersonalicemos unas cosas. Y voy a hacer un comentario rápido. Perdone, es que como quiero decir esto rapidito. Mire, estos aparatitos son de gran bendición, pero pueden ser de muchos problemas. Pero tú sabes que a veces nosotros atendemos estas cositas como si fueran familiares. ¿Tú no te has dado cuenta que mucha gente sale de la casa y se le quedó el celular, el teléfono celular, salen corriendo para atrás? ¿No te has dado cuenta de eso? Y si se te cae el teléfono, lo tratas como si fuera
¿cómo es? ¿Cómo digo yo? Un bebé. Un familiar enfermo. Le dan, como decimos acá, CPR, resucitación. Le dice, háblame, porque hemos personalizado esto. Y tenemos que cuidarnos de que no personalicemos esto al grado que nos volvamos impersonales. Y eso también va al lado de la fe. La fe tiene que ser personal. Nuestro Salvador es personal y no es un Salvador cibernético, es un Salvador real. Y eso hay que transmitirlo a las generaciones que van pasando, porque en el cielo no nos vamos a comunicar con esto. Esto no. Y de hecho, al cielo no podemos comunicarnos con esto. Tenemos que arrodillarnos y hablar con Dios. Ese método no ha cambiado nunca. Y eso hay que transmitírselo a nuestros hijos, el poder de la oración. Pues ahorita estaba el caso del perrito, creo que era, ¿verdad? O el animalito que se perdió. Ajá, correcto. ¿Qué pasó? Fue la oración. Y dijeron, la oración funciona. Y eso me acuerdo una vez que Álvaro, cuando estaba recién convertido, que hizo una oración para que no pasaran unas cosas, ¿verdad? De unos juicios que iban a acontecer. Él ha dado su testimonio, yo sé que mucha gente lo conoce. Pero cuando la persona vino para atrás que no pudo hacer nada, yo me acuerdo de una frase que Álvaro siempre dice en el testimonio, decía, esto funciona. Esto funciona. Y de ahí en adelante, mire dónde tenemos a Álvaro ahora. ¿Por qué? Porque hay cosas que solamente a través de una fe verdadera pueden tener resultados. Les dejo la mesa a ustedes. No, sabes que una de las cosas que quiero hablar, y los que estudian mucho el tema generacional son la gente de marketing. Ellos estudian muchísimo todo eso, y José en la primera media hora adelantaba un poquito. Y hoy conviven 4 generaciones. Una de ellas, como dijo José, que es la Baby Boomer, que nacieron entre los años 1946 a 1964. Después está la generación X, los que nacimos, me incluyo, estoy como ahí medio, en los años 1965 a 1979. Población de riesgo. Ahí va. Y después tenemos los que mejor marketing han hecho en estos últimos tiempos, que es la generación millennial. Que uno dice, millennial, nos suena a chiquilín, pero en realidad son los que nacieron entre 1980 y 1999, o sea, ya tienen algunos casi 40 años, 35, y son los que están tomando muchas decisiones. Y atrás de ellos viene la generación Z o Centennial, que se le conoce, ¿sí? Que son los que nacieron del año 2000 en adelante. Eso es lo que estudian. Y cada uno, y ahora viendo, puedo hablar de muchas cosas que diferencian una generación con otra, por ejemplo, los televisores y las formas con que miraban. Mi padre en los primeros blanco y negro, televisor blanco y negro. ¿Sí? Después nosotros, la generación nuestra es más de la computadora. A mí me da una computadora, resuelvo todo. Me da un celular, me cuesta un poquito más. ¿Sí? Mis hijos ya son de la generación del celular y no tengo nietos, pero ya son de los cascos 3D, de toda una nueva generación de tecnología que se está acercando. Y sí comparto con lo que estaban diciendo de transmitir la fe. Lo único que digo y acoto es que el lenguaje, las formas, van cambiando. La comunicación no es la misma si yo me tengo que dirigir a personas que son generación Baby Boomer, porque como decía José hoy, le podés hablar 1 hora y media y te van a prestar atención. Pero a un chico nuevo, un millennial, un centennial, hoy en las redes sociales más de 20 segundos, 30 segundos te lo pasan, salvo que les guste el tema y pueden dedicarle un poquito más de tiempo. Entonces, es muy importante adaptarnos en estos tiempos a transmitir lo que está pasando. Y una de las cosas que se está perdiendo el valor en nuestros tiempos, y lo tenemos que tener presente, es que las nuevas generaciones, antes se valoraba más la experiencia de una persona. Vos escuchabas a una persona, mirá, hacelo así porque, si sos un tallerista, el mecánico, mirá, acá bajamos el motor así porque acá... Pero la nueva generación no necesita de las personas, porque cualquiera de ellos googlea lo que sea y en YouTube te vas a encontrar un tutorial, desde cómo hacer una torta hasta cómo hacer una bomba. ¿Sí? Abarca absolutamente todo. Entonces se ha perdido, y eso hace un quiebre en las generaciones, porque antes se escuchaba porque una persona me transmitía conocimiento, me transmitía certezas, convicciones, y hoy las nuevas generaciones directamente van a Google y te decían, ¿qué es lo que quiero saber?
a ver, no sé, el tema hoy, las 4 generaciones, y va a tener más información de la que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, comparto con lo que venía planteando Iván y lo que venimos hablando de la experiencia de tener un Dios vivo, de transmitir no conocimiento simplemente, como decía Job, yo antes pensé que de oídas te había oído, pero ahora te conozco, ahora tengo una relación, ahora sé algo real, y creo que eso es lo que se transmite, porque hoy, y con el correr de los tiempos, me parece que la virtualidad irá ganando tanto terreno que en un punto llegarán las próximas generaciones, si Cristo no viene antes, a decir qué es verdad y qué es virtual, qué es lo físico, qué es lo que es real, o me lo han metido tanto que ya para mí se transforma en real, y me hago el reconocimiento a uno de los primeros estudios de marketing que tiene que ver con la Alemania nazi, que ¿se acuerdan lo que decía? Una verdad dicha 1000 veces, perdón, una mentira dicha 1000 veces se transforma en verdad. Entonces, Yo soy Goebbels. ahí va. Ujú. Entonces, creo que es muy importante para llegarle a las nuevas generaciones comprenderlos, transmitir las realidades. Iván, te paso la posta. Sí. Yo creo que hay 4 palabras que son fundamentales. Una cosa es formato y otra cosa es fundamento. Una cosa es inmediatez y otra cosa es profundidad. En todas las generaciones que vos nombrabas, Rodrigo, cambian los formatos. Y eso nos lleva a tener más inmediatez en todo. Es todo más rápido, todo más quick, más. Ahora, lo importante es que el formato, por más que se modernice, se aplique, no haga menguar el fundamento. Uno de mis grandes, no digo temores, pero de mis preocupaciones es, miren qué ejemplo quizás que les puede parecer tonto, pero no lo es la Santa Cena. Yo aprendí que la Cena del Señor era algo importante, sublime. Y hoy yo veo que cortan un pan así nomás y lo comen de apuro, como quien se comiera un bizcocho, y un momentito. Porque yo recibí del Padre, bla, o sea, tiene todo un fundamento, una profundidad que vos no la podés ni cambiar la forma ni acelerarla. Entonces yo estoy viendo que muchos fundamentos se están alivianando por los formatos nuevos. Entonces, que lo haga más rápido no significa que tenga que ser menos intenso o menos profundo. Y lo otro, la inmediatez, la rapidez, sí, perfecto. Pero miren, hoy en las iglesias, o muchas, ya no se ora por bautismo del Espíritu Santo. No se llama orar por los enfermos. No se llama adelante que la gente se reconcilie. Y eso es fundamento, eso no es antiguo. Y a veces lo que ocurre es que mezclamos modernismo con antigüedad. Y hay cosas antiguas que son antiguas, pero hay cosas que son antiguas y permanecen en pie siempre, porque son el fundamento. La salvación, la santidad, la liberación, el bautismo del Espíritu Santo, Cristo viene pronto. Entonces yo creo que la herramienta que tenemos, como decía bien José, son fundamentales, importantísimas, siempre y cuando nosotros, como pastores, procuremos que las terceras y cuartas generaciones, con el pelo pintado para arriba, de verde, no importa cómo te vistas, no importa el formato, tengan la misma pasión por la Santa Cena, un ejemplo, por el bautismo, como lo tuvieron los viejos que demoraban 3 horas predicando. Tiro la posta. José, ¿qué pensás? Que sos nuestro invitado, te damos el espacio. No, tranquilo, yo estoy disfrutando con ustedes, verlos y escucharlos es una alegría real. Es muy cierto lo que dice hermano Iván en términos de que hay que tener profundidad, porque ahora todo el mundo es conocedor de mucho y experto en nada. Entonces ahora no tenemos eso.
de personas especialistas en ciertas cosas, y de hecho los ministerios son especialidades dentro de la obra, y hay que preparar gente en las especialidades. Esto tiene muchas más repercusiones, más allá del aspecto cronológico, como hemos hablado en todo este tiempo. Pero me interesa mucho ese punto que él acaba de tocar, porque eso es lo que trae como base el que no haya doctrina sólida. Y cuando hablamos de doctrina sólida es el fundamento de la Escritura que todo el mundo debe de dominar y de vivir en su vida. ¿Entiendes? Por la velocidad, que es lo que estaba diciendo, en la inmediatez, hemos sacrificado ese meditar, porque meditar es un ejercicio que toma tiempo. Por ejemplo, si vamos a hablar de eso. O sea, podemos hablar de muchas cosas, pero tú no puedes meditar en 20 segundos. No. O sea, tú no, ya meditaste, no. Tú tienes que sentarte, tomar tiempo, desarrollar, ¿verdad?, el pensamiento. Y cuando oramos, tampoco podemos estar orando a 200 kilómetros por hora. O sea, todas estas cosas que parece que uno de momento no las ve de esa manera, pero hay que transmitir eso a las generaciones. Mira, Deuteronomio, ¿qué dice? Deuteronomio nos dice, allá en el capítulo número 6, si estamos de verdad para avanzar, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y por ahí sigue diciendo otras cosas más, pero ahí habla de dos aspectos, de repetición. Hay que hablar ahí de repetición, porque se aprende por repetición. Es la única manera que uno aprende, por repetición. La transmisión oral de la Biblia fue por repetición. Y anteriormente, que hubieran los textos que nosotros tenemos, las historias se repetían. ¿Y cómo se aprendían? Te lo voy a decir rapidito en un par de segundos. El abuelito en los tiempos allá de los patriarcas, para decirlo de esa manera, hacían una historia. Y era el arca de Noé, para darle un ejemplo, la estoy llevando un ejemplo. Y hacían toda la historia del arca de Noé, y al otro día venían los nietos y decían: abuelo, ¿qué nos vas a contar? La historia del arca de Noé. ¿Otra vez? Sí. Y la repetían. Y el tercero, y el cuarto, y el 10º, y el 20, y el 25, el día 28, el día 30. Abuelito, ¿nos vas a decir lo del arca de Noé? Sí, voy ahora. Y cuando empezaba a contar en la historia, en un momento decía: y cuando vino Noé y cejó el arca. No, abuelito, no era así. Tú me dijiste que Dios cejó el arca. ¿Por qué? Porque al repetirse tantas veces, se quedó impreso aquí. ¿Entiendes? Y eso se tiene que quedar impreso en la mente y en el corazón de las personas. A veces la gente quiere escuchar cosas muy nuevas todo el tiempo. Y lo novedoso necesariamente no es, como decía Iván, lo fundamental. Lo importante es el fundamento, como él dijo. Yo estoy haciéndome eco de las palabras de Iván, porque dan un punto muy importante para que cualquier generación, igualmente desde el tiempo del Deuteronomio, que fue lo que leí ahora, hasta el tiempo de Timoteo, que habían pasado más de 1400 y pico de años, eso siguió siendo la constante. Paso, como ustedes dicen, el batón, aquí decimos, paso el batón al que siga. Mirá, una cosa importante que habla también la parte del apóstol Pablo a Timoteo, para que no lo vaya a perder, dice: cuídate de ti mismo y de la doctrina. O sea, primeramente esto es para todas las generaciones, cada generación se tiene que cuidar de sí mismo, porque a veces nosotros somos los mismos enemigos. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra carne nos lleva y nos llevará a hacer cosas que no están de acuerdo con la palabra. Entonces Pablo le da una recomendación para que también la transmita. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. La doctrina es la palabra de Dios, que eso lo tenemos que enseñar, aunque sea con celular. Nosotros tenemos a nuestro nieto Juanchi, que hace un año estaba transmitiendo por la radio, me acuerdo, decía: si los niños quieren escuchar la Biblia, es una app que yo se las enseño cómo bajarla. Fíjense, ya él sabía que la Biblia era importante, pero que el lenguaje era diferente, las figuritas eran diferentes. Entonces él me decía: todos los días que yo vaya a la radio quiero anunciar que existe esa aplicación. Y él tenía en ese momento 7, 8 años. Entonces quiere decir que esa transmisión que se le va haciendo de generación en generación, la actualizan, porque a mí no se me ocurriría. Yo le diría: vayan a, yo que sé, al Centro de Literatura Cristiano y cómprense un librito que les va a enseñar toda la historia. No, él dice: no, más práctico. En la app la meten ahí y estudian todas las historias que quieran a través de la Biblia para niños. ¿Se dan cuenta cómo
se puede llegar a transmitir y ellos lo pueden contextualizar en los tiempos que estamos. Amén. Y cuando ya estamos entrando en los últimos minutos, ¿no, Rodrigo? 2 minutos. Nos quedan 2 minutos de programación. Mirá qué rápido que se va. Aquile, por favor, decinos cómo se comunican, cómo nos ayudan a que este programa esté al aire. Mira, es bien fácil, Rodrigo. Llamando al 097-974868 o llamando al 2400-4326. También le pedimos a los hermanos que si quieren colaborar con HabitatNet, no tienen nada más que ir a HabitatNet, depositar en la cuenta 1904 para Charlando en Familia. Muy bien. Les queremos anunciar que mañana también miércoles va a estar José Negrón compartiendo, pero ya la alargamos. José Negrón ha escrito un libro muy interesante que se llama ¡Wow! ¡Qué interesante es la Biblia! Y el programa que tiene hace 10 años lo hace exclusivamente con las preguntas que larga la gente. Entonces, creo que las mismas preguntas, porque nosotros tenemos con Rodrigo el libro, son de pronto las mismas preguntas que se hacen acá en el Uruguay y en todos los lugares, porque son temas que pasan por arriba de las diferencias generacionales. Entonces yo mañana vamos a aprovechar que tenemos a José de vuelta para que largue las principales preguntas que larga la gente, cuáles son las grandes preocupaciones que tiene la gente. Y se van a dar cuenta que las mismas preocupaciones que pasan en Puerto Rico son las mismas que pasan acá en el Uruguay, acá en Montevideo y con Iván allá en Fraivento. Seguramente. Y en la cancha de Goes también con Pablo. También quiero aclarar que si alguien nos está viendo a través de redes sociales, nos escribe acá las preguntas. Les vuelvo a insistir en el tema, si nos ves por YouTube, suscríbete a nuestro canal para que entonces cuando estemos transmitiendo te lleguen las notificaciones. Si nos estás viendo por Facebook, también ponele me gusta, así también nuestra página te avisa cuando estamos al aire y compartiendo, y escribinos preguntas. Yo tengo algunas preguntas de programas pendientes que las tengo guardadas acá, así que capaz que mañana tiro algunas de esas que me están haciendo esas preguntas. Pero se nos fue, lamentablemente. Entonces, como hace 20 años que venimos despidiendo y José lo sabe, que mañana a estas mismas horas, Charlando en Familia.